Hola, soy José Luis Ayán Miguel y vamos a exponer la última unidad de la asignatura de Estructura y Tecnología de Computadores, la unidad 6 dedicada a la gestión de la entrada-salida. Este es el índice en el cual vamos a introducir el sistema de entrada-salida y vamos a ver cómo se programa de manera simple y a continuación cuáles son los mecanismos más comunes de interacción entre la CPU y la entrada-salida. ¿Cuál es la introducción? Pues el modelo de máquina von Neumann teníamos tres componentes fundamentales, el procesador y la memoria, que lo hemos abordado ya en las unidades anteriores, y faltaba la última parte, que es el sistema de entrada-salida, donde disponemos de unos dispositivos de entrada-salida como pueden ser teclado ratón, disco duro, que es a la vez entrada y salida, o dispositivo de salida como es el monitor. Es decir, nuestra computadora necesita comunicarse con el exterior y lo hace a través de este sistema de entrada-salida. El sistema de entrada-salida consta de dos partes fundamentales. Una son los puertos de entrada-salida, que son una serie de registros que son externos a la CPU, es decir, no están en el banco de registros, y se utilizan para establecer la comunicación con los dispositivos de entrada-salida. Estos están ubicados en la controladora de los dispositivos de entrada-salida. En particular vamos a explicar tres de ellos: el registro de control, en el cual la CPU realiza la acción de voy a iniciar una determinada acción de entrada-salida e indica a través de este el comando, la orden que se tiene que realizar. El registro de estado a su vez se utiliza para monitorizar la controladora del dispositivo de entrada-salida para ver si o bien ha terminado la operación, si está preparada para poder realizar una determinada transferencia de datos al exterior, etc. Luego también podemos tener el registro de datos. Este registro de datos se utiliza en el caso, por ejemplo, de un disco duro en el cual tiene que comunicar una serie de datos a la CPU, podría utilizarse un registro de datos, un buffer, en el cual almacenar los datos leídos de disco duro. Los dispositivos de entrada-salida se comunican con la CPU y la memoria a través de una serie de canales, una serie de buses. Los buses es una jerarquía de buses en los cuales se establecen todas estas comunicaciones. Aquí vemos un ejemplo en el cual vemos una CPU, un dispositivo de entrada-salida como puede ser un disco duro. Tenemos esa jerarquía de interconexión de buses que interconectan ambos, pero realmente la interfaz que tiene la CPU con el dispositivo de entrada-salida es la controladora. Esa controladora a la cual se van a programar esos registros de control, escritura del comando que se tiene que realizar, registro de estado para leer cuál es el estado del dispositivo, si se puede iniciar o no la entrada-salida o si ha terminado ya su tarea, y registro de datos para obtener la información del dispositivo de entrada-salida o comunicarle la información necesaria para poder realizar la tarea de entrada-salida. A la hora de programar la entrada-salida, lo primero que tendremos que pensar es, vamos a ver, ¿qué modelo podemos utilizar? Existen dos tipos de modelos, uno en el cual la entrada-salida está mapeada a memoria, es decir, dentro de memoria principal existe una serie de direcciones mediante operaciones de lectura y escritura convencionales, originan la escritura sobre esos puertos de la controladora, registro de control de estado y de datos. Aquí estamos desperdiciando una parte de la entrada-salida de la memoria principal para la comunicación con la entrada-salida. Otra metodología, otro esquema sería utilizar un espacio de direcciones de entrada-salida aislado, en el cual tenemos dedicadas instrucciones especiales y una serie de direcciones especiales que utilizamos para comunicarnos con la controladora y escribir o leer en esos puertos. Por ejemplo, inreg dir puerto, lo que significa que vamos a leer el valor que hay en el puerto, el que sea, el puerto de entrada-salida que sea, y lo vamos a almacenar en un registro. Out sería la operación inversa. A la hora de interaccionar entre la CPU y la entrada-salida tenemos varios sistemas. El sistema más simple es el polling. El polling se utiliza en este sistema. La CPU lo que hace es monitorizar el dispositivo de entrada-salida hasta que complete la operación. Aquí vemos un esquema en el cual la CPU envía una orden al dispositivo de entrada-salida, es decir, escribe en su registro de control que va a hacer una lectura. A su vez, la CPU lo que tiene que hacer es monitorizar el registro de estado, lo va leyendo de esa controladora para ver cuándo ha terminado. Si no ha terminado, lo que hace es continuar ese proceso de polling. Ahora bien, si ha terminado, entonces ya la CPU lee el dato que ha volcado el dispositivo de entrada-salida en su registro de datos y se encarga de transferirlo a memoria, a la CPU. Ahora bien, ¿qué problema fundamental tiene esto? Que si tenemos un dispositivo de entrada-salida lento,
pues entonces la CPU está ociosa mucho tiempo en ese bucle en el cual va monitorizando el dispositivo de entrada-salida, el registro ese estado. Pero esto de manera periódica se puede utilizar y este esquema se implementa, por ejemplo, en el ratón. ¿Vale? Va consultando periódicamente la posición, si se ha movido el ratón, y entonces actualiza lo que es la salida de vídeo con el cursor, ¿vale? En este caso. Otro esquema que se utiliza para que la CPU evite estar ociosa monitorizando continuamente el dispositivo de entrada-salida, como podíamos ver con el sistema de polling, en el cual pues, la CPU lo que hace es programar, envía a la controladora las operaciones pertinentes en sus puertos de entrada-salida. La CPU pasa a ejecutar la tarea que esté haciendo, a ejecutar un proceso determinado, y la controladora es la encargada de, una vez finalizada esa operación de entrada-salida, interrumpe la CPU para que notificar a la CPU de que ha terminado. Se puede ver de esta manera: la CPU envía la orden al dispositivo de entrada-salida, en el registro de control, pues bueno, van a hacer una lectura, y la CPU pasa a hacer otra tarea. A continuación, el dispositivo de entrada-salida, una vez que ha podido completar la tarea, lanza una interrupción a la CPU. La CPU consulta el estado del dispositivo y si el estado es que no ha habido un error, entonces lo que se hace es pues realizar una determinada gestión de esa operación de entrada-salida. Para ello utiliza una rutina, es la rutina de servicio de interrupción, que indica si ha tenido éxito, por ejemplo, pues leer el dato del dispositivo de entrada-salida en su registro de datos. Y ya la CPU, una vez gestionada esta entrada-salida, esta transferencia de entrada-salida, pues ya puede realizar la tarea que esté haciendo, por ejemplo, seguir con el proceso A. Ahora bien, para poder ejecutar el proceso A, interrumpirlo y luego poder reanudarlo, pues hay una serie de pasos en esta interrupción, que es primero salvar el estado de la CPU, del proceso que está en ejecución, el saltar a la rutina de servicio de interrupción y luego recuperar el estado de la CPU con el proceso que está ejecutándolo para poder reanudarlo. Estos pasos pues, se pueden ver de esta manera. ¿Cómo se salva el estado de la CPU? Pues el contador de programa, que es la instrucción por la que se va ejecutando el proceso actual, pues se tiene que salvar. Se salva en un registro especial que es el EPC. También registros preservados entre llamadas que vayan a ser modificados por la rutina de servicio de interrupción también se tienen que guardar. ¿Dónde? En memoria principal, igual que lo hacíamos con los registros preservados entre llamadas. Y luego se salta la rutina de servicio de interrupción y este salto se puede hacer en una dirección fija, como puede ser en MIPS, esa dirección que pone ahí, o bien una array de direcciones indexadas por número de interrupción. ¿Vale? Tenemos un array, pues la interrupción que sea, indexa en ese array una determinada dirección de memoria a la cual está esa rutina de servicio de interrupción, como puede ser modelos Intel IA32. Para poder recuperar el estado de la CPU, lo que se tiene que hacer y poder reanudar el proceso interrumpido, pues lo que se hace es volcar el estado tenemos que volcar lo que es el estado del proceso en la CPU, es decir, todos los registros que están almacenados en memoria, que salvamos previamente, tenemos que escribirlos en el banco de registros y luego actualizar el PC con el valor del EPC para poder continuar la ejecución de ese proceso. Y ya a continuación se reanuda la ejecución del proceso interrumpido. Esto pues lo vamos a ver en ese esquema en el cual vemos la memoria, tenemos el programa de usuario y luego la rutina de servicio de interrupción. Pues la CPU iría ejecutando instrucción a instrucción y en la instrucción sub, esa que vemos ahí, pues se ocurre una interrupción de la entrada-salida. Lo que se tiene que hacer es salvar el PC, ¿vale? Y luego los registros preservados entre llamadas. Saltamos a la dirección de comienzo de la rutina de servicio de interrupción, que es esa de abajo, se ejecuta y una vez se ejecuta se recupera el contador de programa y los registros preservados entre memoria, los registros preservados asociados a ese proceso y luego se vuelve a la instrucción sub o add para poder ejecutar ese proceso. Un esquema más avanzado en el cual tenemos palia un problema que tenemos con el sistema de interrupciones, y es que para cada una de las transferencias de esas interrupciones la rutina de servicio de interrupción se va llamando una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué pasa cuando tenemos que transferir un gran volumen de datos y por tanto ese proceso de la atención de la rutina de servicio de interrupción es muy lento? Pues como puede ser una transferencia de entre una página que está en disco a memoria o al revés. Aquí ocurriría que la CPU malgastaría mucho ciclo de ejecución y por tanto existe un sistema que es utilizando un dispositivo DMA en el cual la CPU lo programa, ese dispositivo DMA realiza la entrada-salida y luego el DMA lo que hace es lanza una interrupción a la CPU para notificarle de que ha terminado. Pues se ve en este esquema en el cual pues vemos que la CPU lo que hace es programar esa controladora de DMA, le indica cuál es el dispositivo de entrada-salida, cuál es la operación a realizar, si es una lectura o escritura, cuál es la dirección de memoria a la cual tiene que acudir para recuperar los datos o escribirlos, los bytes a transferir, etc.
Una vez que hace esto, la controladora DMA se pone, la CPU lo que hace es continuar con el proceso, con lo que estaba haciendo, y la controladora DMA se comunica con el dispositivo de entrada-salida, como en este caso puede ser el disco, le indica las órdenes pertinentes y a continuación pues, se producen las transferencias que se tengan que realizar. Una vez terminadas, lo que hace la controladora DMA es interrumpir la CPU y para informarle de que o bien ha finalizado o bien que se ha producido un error. La CPU a continuación puede continuar con el proceso que estaba ejecutando. Pues muchísimas gracias por vuestra atención.